Bienvenido al estudio del tabernáculo. Seguimos nuestro estudio alegremente. Poco a poco estamos entrándonos dentro del tabernáculo mismo. Les recuerdo que seguimos todo el guión que no está escrito en la Biblia, la cronología, sino que simplemente nos adentramos cada vez un poquito más al centro de la cuestión, analizando cada cosa que encontramos. Hemos visto la parte exterior, nos hemos pasado por la puerta, después nos hemos encontrado con el altar. El altar, y después del altar La fuente. la fuente de agua donde uno se limpia, ¿verdad? Y después entramos otra vez en el lugar santo. Y hemos entrado en este lugar santo y nos hemos parado a estudiar ¿qué? Las placas de madera. Exactamente, las placas, o sea, las planchas que Las están planchas, alrededor del tabernáculo, que eran cubiertos de oro, pulidos. Yo recuerdo un poquito el significado espiritual de esta historia, de las planchas. Sí, de nosotros, que somos nosotros que debemos estar juntos. Otra cosa también. Ajá. Pero antes, Que el Espíritu Santo, que es la barra, que hay una barra que va interna y las Sí. otras 4 externas. Que somos todos iguales, que no hay uno más grande que otro, sino Exacto. que somos todos iguales. y estamos puestos así de pie, no así, uno encima del otro. ¿Y qué más todavía? Y bueno, hay un comentario de que las otras 4 eran los dones, pero se explicó que es basado en lo que es la iglesia en cuanto a la comunión, a dar pan al que necesita, Sí. o sea, más al trabajo de estar unidos como iglesia, primero con la doctrina. Eso es según el texto de la primera iglesia en los hechos. ¿verdad? Eso es una cosa, sí. Entonces hemos visto todo eso, pero ante todo pues era sacar estas planchas de los árboles, que eran árboles complicados de pulir, ¿verdad? Que eran lo más dificultoso, no eran árboles así de pino que son más fáciles de trabajar, sino que en este caso eran acacias. Acacias, lo peor de todo parece ser para la carpintería, y de ello tenía que ser sacado las planchas, ¿no? Significa realmente un trabajo muy, muy difícil y complicado, que se tiene que dar con mucha destreza y con mucha fuerza. Y eso representa un poco el trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros, con nuestras vidas, que están muchas veces torcidas y todo con muchas asperidades y deformidades, pero Dios las transforma en planchas rectas y las cubre de oro, ¿eh? Y están sentadas sobre pilares o bloques de plata. Ahí está. Bueno, vamos a leer ahora Éxodo capítulo 27 del 16 al 18. Y naturalmente nuestro Señor, ¿Cuál 27 cuál? 17. 27 del 16 al 18. Y para la puerta del Del atrio. habrá una cortina de 20 codos, de azul púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, no sé qué es eso. Ya quedó. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capitales de plata y sus basas de bronce, me imagino que son basas. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Bien.
Eso es el atrio que está al exterior y veremos que en el interior casi pasa un poco lo mismo. Otra vez encontramos la puerta de la entrada del lugar santo, de este lugar que está en el centro, ¿verdad? Que va a ser más o menos igual. Hemos visto las planchas y vemos que el sacerdote que acaba de entrar en el lugar santo estará un tanto deslumbrado por lo que ve de repente, porque como lo veremos después, desde el exterior no hay nada atrayente, pero desde el interior entonces lleva un montón de cosas muy extraordinarias. Los tres objetos que va a encontrar y que analizaremos la próxima vez, ¿sabéis cuáles son? Hay tres cosas dentro de esta primera parte. La mesa. Tabernáculo, ¿eh? Hay una mesa así con 12 panes, ¿verdad? El candelero. Hay un Candelabro. candelabro, Ajá. además con 7 ramas, ¿no? Sí. Y después el altar de incienso. y hay un altar donde se quemaba Sí. perfume. Eso lo veremos la próxima vez, pero todo estaba cubierto de oro, y no, entonces ahí, wow, ves una cierta riqueza de verdad, pero ya las planchas están de oro, dentro está todo de oro, fíjate, y la última vez que hemos estudiado las paredes, pues hemos visto que están pulidos y están cubiertos de oro, y en la entrada los artesanos de la casa de Dios han bordado una espléndida cortina para entrar, una vez más con los mismos colores que hemos leído hace un momento del atrio. La púrpura, el carmesí, ¿qué más? El azul y el blanco. El azul y el blanco, ¿no? Recordáis un poquito lo que significa, ¿no? La púrpura, la santidad de Dios, el carmesí, la sangre del Cordero, el blanco, la nuestra pureza. la pureza, y el azul otra vez, la gloria de Dios, ¿no? Una cortina que está sostenida por 5 columnas de bronce cubiertas de oro. Y para terminar, mirando hacia arriba, cuando uno entraba dentro y veía estas cosas, wow, estaba, especialmente cuando podemos imaginar el candelabro, que era la luz que iluminaba el interior, ¿no? Tampoco eran unos focos enormes, pero sí, la luz era tenue así, con las velas que con un poquito de aire, porque se mueve así, entonces hacia un lugar realmente muy espléndido, muy curioso, muy llamativo, especialmente para la gente de esta época, ¿no? De ver reflejado todo eso en las paredes de oro y los ¿cómo se dice? ¿No? Sí, los muebles que hay ahí, ¿no? Que están también cubiertos de oro. Pero cuando él levantaba la mirada hacia el cielo, ¿qué es lo que veía? La cortina. Digo, la cubierta. Pues. Cubierta, ¿no? Las cubiertas que estaban por encima, ¿de acuerdo? Y lo curioso de estas cubiertas, a veces los dibujos no son exactamente como deberían de ser, pero en fin, supongo que están bastante estudiados. Aquí vemos 4 cortinas diferentes, puesto una encima de la otra, ¿no? Y la primera que él veía pues es la que está en el cielo, la primera es la grandiosa, pero si vamos desde el exterior hacia el interior, vemos que las cortinas tienen unas ciertas sucesiones hasta llegar al interior. Y Bezalel, que era el ayudante, que era el personaje que era, como se diría, el contramaestro, el jefe de obra, ¿no? de toda esta historia, había recibido la orden de confeccionar 4 diferentes tapices que superpuestos tenían que cubrir por completa la casa de Dios. Aparte de los sacerdotes y de los levitas que tenían el derecho de entrar ahí dentro, imagínense que ningún israelita tenía derecho de entrar. Nadie podía entrar ahí dentro. Solo la clase sacerdotal, ¿no? Podía entrar ahí. Y nadie podía contemplar estos tesoros. Incluso cuando se desmontaba, el pueblo no podía mirar y solo los sacerdotes tenían el derecho de coger estos objetos y de embalarlos para que nadie los pudiera ver. Y entonces estaban recogidos todos así, las planchas también eran. Todo esto estaba totalmente escondido a los ojos del público
y solamente los sacerdotes podían ver esto, de manera que ninguno podía mirar nada de lo que había ahí. Todo se veía desde el exterior y nada se podía ver desde el interior. Sin embargo, vemos como Dios le dice a Moisés exactamente cómo tienen que ser las cosas, tanto del exterior como del interior. Una vez más, ¿cómo se dice? Los detalles que nos son descritos en la palabra de Dios nos tienen que llamar la atención, porque todos estos detalles tienen un significado para nosotros también. Hoy en día, recuerdo, el templo de Dios representa nuestra devoción hacia Dios, representa qué tipo de relación tenemos que tener con nuestro Señor, y todo ha sido ya planteado y manifestado antiguamente a través de los elementos, pero recuerdo que todo eso es sombra de lo que es la realidad de lo que tenemos que vivir. Y naturalmente ahora no tenemos cosas materiales para adorar o para confeccionar, para adorar a Dios. Todo es a nivel espiritual y todo se hace por la fe en aquel que lo ha realizado todo, en definitiva, que es el Señor Jesús. Muy bien, vamos a entender un poquito más este concepto y lo que significa. Recordamos entonces que la casa de Dios es una representación de la iglesia actual, de la iglesia, de lo que tiene que ser la iglesia. Al igual que el lugar santo visto desde el exterior no tiene ningún atractivo en sí, mientras que estamos en su interior, encontramos cosas valiosas. Para realmente descubrir lo que es la realidad espiritual hay que entrar. No se ve desde el exterior. Uno puede decir, ay, qué bonito, todas estas cosas yo lo entiendo, pero todavía no estoy dentro. Es como dice, la fe, ¿estáis de acuerdo? Para tener fe y para entender y para empezar a ver a Dios, saber, no lo vamos a ver, pero digo, para experimentar a Dios, es como cuando tú entras en una habitación que está ciega, sabes que hay un interruptor, hasta que no das en el interruptor no ves nada. ¿De acuerdo? Una vez que estás dentro y que has dado el interruptor, como dice, una vez que tú has nacido de nuevo, realmente puedes empezar a entender las cosas y vivirlas, ¿verdad? Si no has nacido de nuevo, obviamente no vas a poder hacerlo. Entonces, en el interior de la cubierta o debajo de las cubiertas, ahí empezamos a encontrar esto. En Corintios 2, 9 y 10, vamos a leerlo. Segunda Corintios. Sí, no, Primera Corintios 2, de 9 al 10. ¿Qué dice? 9 al 10. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Fíjense que los judíos sabían perfectamente todo lo que estamos enseñando ahora. Lo que pasa es que no le daban ¿cómo se dice? Una interpretación espiritual hasta que vino Cristo y que murió y que el Espíritu Santo vino y le reveló a los apóstoles primero lo que significaba todo eso, porque antiguamente los judíos, y además todavía ahora, siempre ven eso de forma como Moisés lo dijo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Pero no entendía profundamente lo que significaba todas estas cosas. Ahora, con el Espíritu Santo y a la visión de Cristo a través de Jesús, empezamos a entender todas estas cosas y vamos a verlas, ¿no? Puedes anotar también, aquí no vamos a leerlo, pero Colosenses 3:3, si lo queréis anotar, ¿no? Así que de igual modo que las planchas del tabernáculo estaban disimuladas debajo de estas 4 coberturas, los hijos de Dios deben de estar bajo la protección eficaz y permanente de Cristo. Como Pablo emplea esta expresión a menudo diciendo que tenemos que estar en Cristo o bajo su autoridad, no sé si habéis oído muchas veces, estáis en Cristo, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso de estar en Cristo? Pues estar bajo su autoridad, pero bajo también su cobertura, ¿no? Entonces podemos entender que la casa de Dios tiene que estar bajo la cobertura de Dios. Y veremos que estas 4
cuatro, ¿cómo se dice? Cobertura, tienen, son diferentes, no son 4 capas que ponemos así para cubrir, para que la lluvia no nos pilla, ¿no? Sino, cada uno tenía que ser de un color, de una manera, de un animal preciso y lo que sea. Y entonces, forzosamente, Dios quería enseñar algo con esto, ¿verdad? O lo quería enseñar a los judíos. Ahora lo entendemos mejor, pero bien. Estas 4 cubiertos bien distintos te presentan cada una visión del ministerio de Cristo, de quién es Cristo. Porque en definitiva nosotros estamos en Cristo, estamos cubiertos por Cristo, por su sangre, por su amor, por su gracia, ¿verdad? Es lo que nos permite entrar en la presencia de Dios. Si no fuera así, no podríamos entrar. Y entonces las 4 cubiertas representan realmente a Cristo, pero cada uno de una parte de su ministerio. Vamos a verlo ahora, ¿de acuerdo? La primera cubierta la podemos llamar encarnación. ¿Entendés lo que significa esta palabra encarnación? Incluso hay unas mujeres españolas que se llaman Encarna. Encarnación. ¿Qué significa encarnación? ¿Tienes idea? ¿Tú? Cuando hablamos de encarnación, o sea, de lo que he escuchado desde pequeño, de que, por lo menos, esta muchachita nació encarnada a su padre, o sea, que igualita, pues. Sí, de cierto modo podemos decir eso, pero más vamos. O de cualquier otro. Es la encarnación de esta persona, ¿sí? Ajá. Bueno, pero la cuestión es que Cristo es la encarnación de Dios en hombre, en un hombre, ¿no? Y eso es muy importante. Cada vez que, cuando intentamos hablar de Jesús a la gente, primeramente, la gente nos critica o se ríen de nosotros muchas veces, no saben muy bien por qué, pero así pasa, ¿no? Por lo general la gente tiene respeto de Jesús, no solo piensa que fue un hombre de bien, que dijo buenas cosas, pero nada más. Jesús en su vida en la tierra nos advirtió de ello, diciendo lo que pasaría con nosotros también, lo que ha pasado con él, es decir, que iba a ser perseguido y que nosotros también seremos perseguidos. Sí, va a ser rechazado y nosotros de cierto modo por creer en él vamos a ser rechazados. Mientras que en el mundo y la gente en general quieren elevarse, ¿no? El propósito de las personas siempre es elevar su yo, buscar su satisfacción personal, o sea, crearse a uno mismo Dios, ¿no? Vemos lo que ocurrió con Jesús. No sé si recuerdas este pasaje, Filipenses 2, versículos 6 a 8, que es un pasaje que deberíamos de saber de memoria. ¿Sabéis de qué trata, por lo menos? ¿Tenéis idea? No. Era un magnífico cántico que cantaban los primeros cristianos para recordarse lo que significa la encarnación. Dice, de el cual, Cristo. siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que nos habla de la encarnación de Cristo, ¿no? Dice, no escatimó ser de forma de Dios, incluso dice igual a Dios, es decir, que era igual a Dios en su ser, fíjate, ¿no? Igual a Dios, o era Dios mismo, obviamente la Biblia dice eso, y se despojó de su divinidad, podemos decir, y se encarnó, como dices tú, pues se metió dentro de una persona, ¿no? Y no solamente cuando estaba dentro de esa persona, se humilló a sí mismo porque vino a ser considerado como el peor de los ladrones y murió en medio de los ladrones. Y eso de forma voluntaria, porque Cristo de entrada podemos entender que nunca hizo ninguna fechoría para que le mataran, ¿verdad? Primero. Y segundo, ni hizo ninguna fechoría, primero. Y segundo, después de haberse despojado, también se despojó de todo orgullo humano. Y murió en la cruz totalmente como el peor de todos, ¿no?
cogiendo esta condición del hombre humilde totalmente, ¿no? Y es lo que está diciendo ahí, ¿no? Así que esta obra de Cristo nos habla de la encarnación de Cristo, que no escatimó ser igual a Dios, pero que en primer lugar se quitó su realeza, vino a vivir en medio de los hombres, cogiendo sus condiciones humanas y haciéndose el mismo lo más humilde de todos. Es para salvar a los pecadores que Cristo ha venido y ha escogido esta condición. Es para identificarse a nosotros y literalmente ser nosotros y morir en la cruz y aceptar el castigo que Dios nos era destinado, vino a caer sobre él. El profeta Isaías lo había visto perfectamente cuando escribe, lo podemos ver en Isaías 52, del capítulo 14, 52, versículo 14 al 53, 3, nos habla de toda esta, de que el Mesías tenía que pasar por ser un Mesías que iba a sufrir. 800 años antes de Cristo, Isaías lo vio perfectamente y lo escribió en una profecía. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y después el 53.3, que va un poco más, o hasta el 53.3, no sé si es así, pero bien, léelo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de ladrones, De dolores. de dolores, perdón, varón de dolores, experimentado, enquebrantado, y como, ya va, uy, no lee porque el teléfono me marea. Muchachos, despreciado. Cómprate una Biblia, muchachos, vamos a Y ver. se me olvidó en el coche de Henry porque me trajo mi hermano. ¿Pero qué dice? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Bien. ¿Ves esta visión? Porque es negro y la letra es blanca. ¿Tú ves esta visión ¿Ay, de, mi teléfono? Me lo dejan igual, por favor. escúchame, de Cristo escrito 800 años antes? Todo lo más increíble, todos los judíos pensaban que el Mesías iba a venir en gloria, iba a establecer su reino, iba a ser fantástico. Y solo un par de ellos, de los profetas, también han visto a este Cristo muriendo, desechado, varón de dolor, exterminado por nosotros. Sobre él ha caído nuestras iniquidades, dice después también, ¿eh? Así que, bien, esta primera cobertura entonces, que se ve desde el exterior del tabernáculo, no tiene nada de llamativo, igual que Cristo, podemos decir. Cuando vemos a Cristo desde el exterior, aquel que no conoce a Cristo, lo conoce solamente porque lo ve desde afuera, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, vino a Jesús un día y lo que sea, pero no entra más, o sea, no le atrae, no es una cosa que como Messi que mete goles y todo el mundo le aplaude, ¿me entiendes? Entonces el Jesús, pues, visto del exterior, no tiene nada de particular, podemos decir, ¿no? Es así. Entonces, Dios ha dicho, va a hacer esta primera tela, o sea, la que va a venir afuera, la que todo el mundo va a ver desde afuera, la va a hacer de un color gris. Dice aquí que la piel de delfín o de marsopa, que es un delfín un poquito más pequeño, ¿no? Y entonces era tejido de esta manera con esta tela y cubría todo el exterior del tabernáculo. Estaba hecho de delfines, según algunas traducciones, y con un color gris, no tenía nada que podía atraer la atención o de la vista de la gente desde el exterior. Algunos enemigos de Israel, los reyes en particular, a veces se ve en los textos de la Biblia, se burlaban cuando iban a atacar y dicen, y eso es lo que adoran ellos. ¿Me entiendes? Porque las otras poblaciones de alrededor siempre hacían alardo de sus dioses grandes, poderosos y grandes estatuas de fuego y de cosas así, de cosas raras, ¿no? Y cuando venían a atacar a los israelitas, se encontraban con el campamento de los israelitas y ver el tabernáculo
algo ahí medio y ¿qué es eso? ¿No? Porque no tiene nada de atractivo, ¿no? Esta corona. Y sí, bueno, no sabe ni siquiera, o sea, no sabe ni siquiera que había algo importante en su interior. Alguno, así es, ¿no? Seguro que no puede imaginar el tesoro que estaba dentro, porque así es. Y yo creo que es la imagen que nos da Jesús hoy en día y que la gente de la población pues contempla a Jesús de esta manera, ¿no? De forma un poco así desinteresada, de bueno, sí, existe, pero existió, pero nada más. No se dan cuenta el tesoro único que hay en el interior de toda esta historia de Jesús, ¿verdad? Y es un poco lo mismo con la iglesia. La iglesia verdadera, auténtica, nunca será una iglesia llamativa. Lo que es una iglesia que dice, wow, qué bueno, y quiero hacer parte de eso, ¿no? Será siempre una iglesia humilde, será siempre una iglesia que desde el exterior pues, no será demasiado atractiva, atrayente, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a entrar en el reino de Dios de verdad, entonces descubre poco a poco todos los tesoros que Él contiene. Nada que nos atrae desde el exterior, pero que en su interior contiene inmensa riqueza. Primera cortina, entonces, primera cubierta. La segunda cubierta podríamos llamarla expiación. La primera, ¿cómo se llamaba? Encarnación, ¿vale? La segunda, expiación. ¿Por qué? En Éxodo 26:14, ¿qué dice ahí? Éxodo 26:14. Dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Sí, de la piel que hemos visto por encima, pero por debajo viene esta tela De pieles de carnero. piel de carnero teñida. de rojo. Primero los calderos, los corderos o carnero, sí, no suelen ser rojos. Suelen ser Blanco, rojos. negro, depende. Sí, pueden tener varios colores, pero rojo no. Entonces, tiene que ser, ¿por qué iba a ser teñido? Porque hubieras podido matar los carneros y poner sus pieles ahí y punto, ¿no? Pero tiene que ser teñido de rojo. Es la única tela que va a ser teñida, concretamente, curiosamente. Esta vez sí, esta sí que va a ser teñida de rojo. Esta cubierta debió de ser un poco más espectacular que la primera, porque además el color rojo significaba probablemente pues la sangre, ¿no? Por otra parte, el carnero, el día de recordar a los era una forma de recordar a los israelitas una historia que ellos conocían perfectamente desde su tierna infancia. ¿Cuál? ¿Qué pensáis? Hemos estudiado mucho eso en el Génesis. De cuando marcaban las casas. Es con una sangre. parte, pero antes de eso también había ocurrido una cosa curiosa, bueno, que era absolutamente fundamental en la vida de los israelitas, un recuerdo muy importante con Abraham. ¿Qué pasó? Yo creo que está la chuleta ahí atrás. ¿Qué dice ahí atrás? No lo veo. No, en el papel. Es que me estoy acordando, estoy tratando de acordar. Cuando Abraham mata a Isaac, ¿verdad? Exactamente, iba a matar a su hijo y Dios le manda un ángel y le provee de un carnero para que haga sacrificio. exactamente, y mató un carnero en el lugar de su hijo porque Dios le dijo, eso tienes que hacer. En el último momento Dios puso un sustituto a la muerte de su propio hijo. Ha sustituido la muerte, podemos decir casi la muerte de Abraham mismo, ¿no? Porque en definitiva su hijo lo era todo para él. Y entonces ha sustituido esta muerte al último momento por un carnero. Y entonces la sangre fue vertido. Y este principio desde este momento siempre ha sido a la base de toda la religión judía y a la base de nuestra religión también. El principio de la sustitución de alguien por nosotros. Alguien se sustituye a nosotros.
Y entonces, naturalmente, los judíos ya sabían un poco esto de la sustitución por el animal, y seguro que se recordarían del sacrificio de Abraham, un sacrificio que fue sustituido por un carnero al último momento. En el desierto del Sinaí, el israelita infiel, que había pecado de forma involuntaria incluso, tenía que traer al tabernáculo un carnero también para matarlo, y para así expiar sus pecados. La iglesia de Jesús no pudiera existir si no fuera por la sangre del Cordero, la sangre de Jesús en la cruz. No existiríamos nosotros. O sea, no podríamos ser creyentes, no podríamos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no había muerto, si no, Jesús no había muerto, ¿no? Y Jesús que murió en la cruz. A propósito, tenemos que subrayar que el verbo hebreo que dice kafar, ¿no? Kafar, algo así. La pronunciación, no estoy muy seguro, ¿vale? Pero sí, la palabra es así. Significa expiar, que significa también cubrir. Son dos palabras. Por eso dice, la sangre nos cubre de todo pecado. Significa que la sangre ha expiado nuestros pecados y así nos cubre. Y nos cubre de dos maneras. Primero nos cubre por su perdón y nos cubre frente a las acusaciones del diablo. Ya te puede acusar de pecadora y de exigir tu muerte, pero tú dirás, sí, tienes razón, pero ha muerto alguien en mi lugar, ya está hecho. No es que no me merezco eso. Sí, claro que me merezco eso. No es que tú eres un mentiroso, el diablo, porque exige mi muerte. Yo no entiendo eso, porque el diablo es así. El diablo quiere que la justicia de Dios se cumpla, ¿verdad? Pero entonces, donde es el mentiroso el diablo, es hacerte olvidar que ya ha muerto alguien por ti. Dice, pero entonces, ¿me quieres matar? ¿Me quieres matar? Y no tomas en cuenta de que alguien ya murió por mí, que me quieres sentenciar 2 veces, ¿no? Entonces el Hijo de Dios tiene la necesidad de ser cubierto primeramente frente al juicio del pecado, que gracias a ello, gracias a Jesucristo y su sangre vertida en la cruz, pues somos perdonados, y también ser cubierto de las acusaciones de Satanás, que nunca renuncia a poner en duda y a socavar nuestra fe a través de la duda, ¿verdad? Y cada vez que pasa por dificultades o por miedo o lo que sea, siempre viene eso. Oh, seré salvo, ¿no? Seré salvo. Y es nuestra falta de confianza en lo que hizo Cristo por nosotros. Y el diablo sabe pillarnos por este lado. Así que tenemos bien que esta cobertura tenía que estar justo después de la otra, ¿no? La obra de Cristo que vino humildemente, que no se ve y que no atrae nada, pero debajo está el sacrificio de Cristo. De entrada viene el sacrificio de Cristo, que murió por nosotros. Esta cobertura tenía que recordar a los israelitas lo que pasó también en Egipto, obviamente, como tú lo has nombrado hace un momento, cuando tuvieron que poner esta sangre sobre las puertas de sus habitaciones, ¿me acordáis? ¿No? Y una vez más, la sangre va a cubrir y proteger a la gente. ¿Por qué? Porque alguien murió dentro de la familia para cubrir el pecado de la familia, en este caso, ¿verdad? Y entonces fueron liberados por él. La iglesia de Jesucristo está bajo la cobertura de la sangre del Cordero, y los que están en Cristo están en perfecta seguridad. Por eso podemos leer en Apocalipsis 12, versículo 10. ¿Alguien lo tiene? A ver qué dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ve? Ha sido hecho fuera el acusador, ¿no? El que viene en el acusador. Pero tú no puedes acusarnos porque ya hemos pagado. Alguien pagó por nosotros. Estamos liberados de toda la culpa. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Es
tremendo de poder tener esta seguridad en nuestras vidas, de haber sido liberado de toda culpa. El acusador no puede venir a acusar. Fíjate todos los políticos ahí que les están pillando uno tras otro, ¿no? Por haber metido la mano en la caja. Y ahora pues están delante del juez que les acusa, obviamente, y todo eso, ¿no? Fíjate que podrían decir, sí, es verdad, he robado en la caja y todo eso, pero no solamente he devuelto lo que he robado, pero ya he pagado con 5 años de cárcel, lo que sea, y ya soy libre, ¿no? Y me vas a acusar más, ya está, el hecho del pasado está pagado, ¿no? Con nosotros es todavía más importante porque ya podemos presentarnos delante de Dios en confianza y el diablo no nos puede acusar en absoluto. ¿Ok? Segunda cobertura. Tercera. La tercera, ¿qué podría ser entonces? Ya que hemos visto la venida de Cristo en humildad, su muerte en la cruz, ¿qué va a poder representar esta tercera cobertura? Venga. ¿Qué hizo Cristo también? Nos curó, nos sanó. Nos salvó. Bueno, acabamos de decir que su sangre se fue vertido en la cruz, ¿ok? ¿Qué más? Ya. ¿Y está? Nos dio vida eterna. Ahí hay dos coberturas más. Bueno. Tercera cobertura. ¿Qué? Ay. La resurrección parece que es un tema que lo ponemos aparte. Dice, bueno, resucitó Cristo y no pasó nada. Bueno, ahí está. Llevar la resurrección es un tema absolutamente fundamental. Porque si no había resurrección, entonces en vano trabajamos nosotros. ¿Para qué? La tercera cubierta podríamos llamarla entonces resurrección. Mientras, Y entonces otra es vida eterna. ¿ah? La otra que sigue. Bueno, pues ya veremos, Ya pero veremos. va por ahí, ¿no? Naturalmente, Y el más pecado. todavía. Mientras que un versículo preciso nos lleva hacia las dos primeras coberturas que hemos leído, ¿verdad? Nos habla con un solo versículo de las dos primeras coberturas. Vemos que de repente hay 7 versículos que son consagrados para la explicación de cómo tenía que ser esta tercera cobertura, esta tercera cubierta, ¿no? 26. Éxodo 16, versículos 7 a 13. Antes hemos leído 26 a 14, ¿verdad? Por eso lo he puesto en paréntesis. Pero aquí en Éxodo 16, del 7 al 13, quizás podemos leerlo. Ajá, del 7. Sí, del 7 al 13 veremos con qué detalles se nos está escrito ahí. Y a la mañana veréis mi gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. ¿Estás seguro, Filipe? No. Éxodo 16. Aquí habla Del 7 al 13. aquí habla del maná, ¿Sí? Ah, comeréis pan. pues era, no será el 26, no me equivoqué, pues el 26 del 7 al 13. No, puede ser. A mí me da más bien, ¿no? Hay un error ahí. Pongan bien. 26 del 7. Ajá, harás, ajá, sí, sí. Sí. 26. Ok. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrá las 11 cortinas. Unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la subunión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobre en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás
a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrir. Bien, simplemente es un poco complicado todo eso, porque no lo vemos así, habría que estudiar más en profundidad, simplemente para decirles con qué precisiones y con qué detalles de repente tienen que estar esta cobertura concretamente, y tienen que no solamente llegar hasta el nivel de los bordes como las dos otras, un poquito así, los laterales, esta tiene que cubrir mucho más todavía, ¿no? De ser mucho más grande, 11 tapices con pieles de cabra, un animal generalmente requerido por los sacrificios, un animal que iba a ser sacrificado y que va a estar puesto ahí. Tanto es así que el 10º día, porque esto todavía se celebra en Israel, el 10º día del 7º mes, que coincide con la convocación de la más solemne fiesta en el calendario judío, que es el Yom Kippur, se llama, no sé si habéis oído alguna vez un poco eso, el Yom Kippur. Se habla de una guerra del Yom Kippur, porque en la guerra de los 6 días los árabes han aprovechado que los judíos estaban de fiesta para intentar invadirlos. Pero no había nacido todavía, pero bueno, sí, yo había nacido porque me acuerdo de esta historia, pero bueno, o no, yo creo que sí. pero los árabes intentaron aniquilar Israel y en 6 días los israelitas literalmente han aplastado a todos los árabes que les venían en contra. Pero bien, era la guerra del Yom Kippur, pero la Yom Kippur es una fiesta solemne en Israel donde todo el pueblo tenía que humillarse confesando sus transgresiones, y lo hacía de forma colectiva, como pueblo, no era de forma individual. Individualmente me presento de Dios, presento mi cordero y el cordero muere por mí, pero también a nivel del pueblo completamente, como que cada uno estaba identificado bajo eso. El pecado del otro también ¿cómo es que dice? Le tocaba a uno, y como pueblo, el pueblo tenía una vez al año que presentarse delante de Dios como pueblo, y ahí el sacerdote de Israel en el tabernáculo, tú puedes leer esto en Levítico, no sé si lo he puesto, puedes anotar la referencia ahí, Levítico 4, 24 y 16, 21. Ahí el pueblo de Israel se reunía y el sacerdote cogía a dos machos cabríos, ¿no? Es decir, 2 animales bastante fuertes, grandes, machos así, y estos 2 eran ofrecidos o presentados este día especial. Y lo curioso, el magistrado de Israel ponía sus manos sobre la cabeza de los animales, confesando públicamente los pecados del pueblo, no los suyos, sino como que el pueblo se ha apartado de ti, oh Dios, de este año, lo que sea, sabemos lo que estaba confesando ahí como pueblo, ¿no? Y públicamente los delitos cometidos por la nación durante el año transcurrido. Y después se degollaba el primer animal, y el soberano sacrificador recogía minuciosamente la sangre que había vertido este animal y la llevaba dentro del santuario, pero en el lugar santísimo. Entraba una vez al año, ¿no?, en el lugar santísimo, ofreciendo la sangre, la vertía sobre lo que se llama el propiciatorio. No sé si habéis oído esa palabra, ¿no? Propiciatorio también es una palabra que empleamos mucho cuando hablamos de lo que hizo Cristo por nosotros, su sangre propiciatoria, que nos fue propicia, es decir, que ha sido el pago justo pagado por nosotros, ¿no? Y lo venía vertido sobre lo que llamamos propiciatorio, que era la cubierta del arca. ¿Saben? Una arca que, bueno, la veremos en detalle cuando hablaremos de eso, pero en el lugar santísimo. ¿Saben que hay 2 lugares? En un lugar santo, uno entra en el lugar santo, pero había un lugar santísimo donde realmente estaba la presencia de Dios y donde el sacerdote entraba una vez al año. Solo podía entrar una vez al año, y venían a ofrecer por sus pecados lo que sea, sino venían a ofrecer la libación, podemos decir, la ofrenda sacrificial para todo el pueblo, ¿no?
representado por esta sangre de estos dos manos. de este animal. ¿Y qué pasa con el otro? ¿No? Pues justamente el otro era también puesto las manos, confesado los pecados y todo eso, y el otro era expulsado del campamento y llevado en el desierto. Como decir, ahora los pecados de este pueblo están perdidos por ahí, olvidados. Primero son perdonados ahí, porque han pagado por eso, y la segunda era expulsado, es decir, ya no se iba a recuperarlos nunca más, ¿no? Era una imagen perfecta de la salvación nuestra, en definitiva, de que Dios ha pagado por nosotros, pero también se olvida de nuestros pecados, están lanzados en el desierto. Y el animal era expulsado literalmente del campamento y se perdía ahí y probablemente moría, o solo seguía viviendo por ahí, pero bueno, o matado por lo que sea, pero bien. Y vemos esta historia que se repetía años tras años, y de esta manera el animal se suponía llevaba todas las iniquidades de Israel en el desierto lejos, para que ninguno se recordara de ella. Y aquí tenemos varios pasajes, Isaías 43, 25, que explica eso, Jeremías 3, 31, 34, Hebreos 8, 12. Quizá vamos a leer el de Hebreo 8, 12. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 8, 12. ¿Sí? Léelo tú, Mari. Yo estaba. Ahí está buscando otro. Isaías, sí. Hebreos 2. ¿Quién tiene Porque Hebreos? seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ve. Tantas veces hay versículos que hablan de eso. Nunca me olvidaré de ello, ¿no? Pero me olvidaré para siempre de ello, ¿no? No es que nunca me olvidaré, todo lo contrario. Es decir, nunca me acordaré de ellos, ¿no? Así que tenemos aquí una maravillosa imagen sorprendente de este ceremonial donde toda la atención se concentraba sobre estos dos animales. Cuando un castigo es expiado, no puede ser el objeto de una nueva sanción. La justicia divina habiéndose realizado, ahora nuestro lugar en el lugar santo es de plena libertad. No tenemos más falta por encima. Y las acusaciones de Satanás no pueden venir. En Romanos 4, versículo 25, tenemos este versículo que lo vas a leer, ¿sí? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien, primero fue entregado el primer cordero y fue resucitado el segundo cordero, ¿no? Y entonces eso significaba estos dos corderos. Este segundo animal expulsado del campamento y olvidado en el desierto nos recuerda que ya no hay juicio sobre nosotros, que Cristo lo ha cumplido todo. Por eso Él resucita y nos da vida. Por eso esta tercera cobertura va a cubrir todo el tabernáculo, está hecho de este animal, pero ya no tiene sangre sobre él. ¿Entendéis? Y sino que está limpio y está como también representando la resurrección de Cristo en este caso. Cristo nos cubre por completo. Ok, vamos rápidamente a la cuarta cubierta, en este caso, y la llamaremos glorificación, porque en definitiva después, como lo habéis dicho, pues hablamos de la vida eterna, que es la vida eterna, sino la glorificación personificada en que Cristo subió al cielo y ahora reina, ¿de acuerdo? Dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y telas azules, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífices, dice literalmente, ¿no? En Éxodo 26:1. Significa que esta cortina que la gente, los sacerdotes podían ver, entonces sí, que la veían en el techo, era bordada esta vez con querubines y eran de los mismos colores que Jesús, ¿no? Los 4 colores, una vez más, que estaban representados. Eso sí que era muy coloreado. Ves, hay una especie de ángel ahí dibujado así. No se sabe si era así o no, pero bueno, por lo menos es una especie de representación de cómo podía ser.
decorado con querubines, bordado con hilos de oro, en este caso, en una tela de lino fino, blanco, ¿no? Entretejido con los colores púrpura, carmesí y azul también. Así que podemos ver esta espectacular tela encima del tabernáculo. En el tabernáculo cada cubierto dependía de la otra, formaba un todo. Las cuatro que estaban superpuestos uno encima del otro eran compactas realmente, y es una representación completa y perfecta de la obra de Cristo. Hemos leído Hebreo 2:9, no sé si no lo puedes apuntar ahí, pero lo puedes apuntar. Sí, está marcado ahí. Hebreo 2:9, ¿alguien lo puedes leer? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Sí. 9. Sí. Vemos toda la obra de Cristo resumido en este versículo. Isaías también lo había visto de esta manera. Aquí lo tenemos en Isaías 53, que ya hemos leído. En Filipenses 2, que hemos leído también al comienzo, 9 a 11, nos explica esto, pero también dice que después fue llevado a la gloria. Quizás podemos leer del versículo 9 a 11, porque nos habla de este retorno de Jesús en gloria. En Filipenses 2, 9 a 11. A ver. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y vamos a leer también 2 Timoteo 2:12, porque también Pablo escribe a Timoteo palabras sorprendentes al respecto, que dice: Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si sufrimos, reinaremos con él. Para que veáis un poquito, entonces esta última cortina, ¿no? Hacía ver a los sacerdotes algo del más allá, de la realidad espiritual y de la realidad que nos espera en Cristo Jesús, porque Cristo lo ha hecho todo a través de estas cortinas y nos cubre con su sangre, nos cubre con su resurrección y nos cubre con su gloria ya por venir, que está por venir. Y eso es extraordinario. El último capítulo de la Biblia, el Apocalipsis, obviamente al final nos hace ver con más precisiones este futuro glorioso. Si leéis el capítulo 21, 23 y 22:5, veréis todos estos pasajes que nos hablan de la gloria futura que nos espera. Porque entendemos que Cristo reina en gloria, pero Pablo afirma eso, y nosotros también estaremos con Él reinando en gloria. Fíjate que es extraordinario esto, ¿verdad? En fin, hemos llegado al final de este estudio. La próxima vez seguiremos estudiando otros pasajes y veremos cada uno de estos elementos que están dentro del interior del lugar santo. Espero que lo tenéis bien en vuestra cabeza, por lo menos, y recordaréis que